La madrugada del 21 de noviembre, Michoacán contuvo el aliento. El sol aún no asomaba sobre las montañas, pero algo se movía silenciosamente en la negrura de la carretera federal 37, un corredor estratégico y vital, donde cada metro de asfalto ha sido escrito con una historia de guerra y tráfico. A las 7:14 de la mañana, los sistemas de inteligencia de la unidad élite conocida como los murciélagos detectaron lo que, en un principio, parecía desafiar la lógica de seguridad. Un convoy masivo. 22 vehículos avanzando en formación militar perfecta, como una serpiente blindada que devoraba el asfalto. No eran simples camionetas de sicarios. Eran plataformas diseñadas para la guerra, máquinas pensadas para resistir fuego pesado y proyectiles. Eran, sin duda, la columna criminal más grande y mejor equipada que las fuerzas de inteligencia habían visto moverse en meses. Aquello no era un traslado, era una operación de conquista. Pero ese día, el cielo, literalmente, no estaba del lado del cártel. La detección, el rugido en el silencio. La patrulla de vigilancia de los murciélagos, hombres y mujeres entrenados para notar hasta el más mínimo detalle en el patrón del caos, detectaron la anomalía. Demasiado volumen, demasiada coordinación, demasiada potencia de fuego concentrada en una sola caravana. El convoy del cártel se movía con la arrogancia de quienes se creen dueños de la noche y el día. En cuestión de segundos, la información se cifró y se envió al centro de comando. En cuestión de minutos, el protocolo de combate más severo y meticuloso se activó. 2 helicópteros artillados despegaron como flechas incandescentes, su sonido ensordecedor rompiendo el silencio del amanecer. Unidades terrestres, vehículos tácticos ligeros, se posicionaron estratégicamente a lo largo de 15 kilómetros de carretera. Francotiradores de largo alcance ocuparon elevaciones naturales, convirtiendo la sierra en un nido de vigilancia. Equipos de reacción rápida sellaron todas las rutas de escape conocidas. La carretera 37D, en un instante, se transformó en un tablero de guerra perfectamente controlado por el Estado. El despliegue del enemigo, una columna de conquista. Los murciélagos sabían exactamente a qué se enfrentaban gracias a la inteligencia de los segundos. El convoy estaba compuesto por 22 vehículos, la mayoría blindados artesanalmente con grosores de acero impresionantes, 2 plataformas artilladas con ametralladoras calibre 50 montadas en torretas giratorias, camionetas de combate con hasta 8 hombres armados cada una, y vehículos logísticos cargados hasta el tope con municiones. Con un cuerpo de ataque y logística de esa magnitud, aquello no era un simple viaje. Era una operación militar criminal con objetivos claros, control territorial, ataque directo y expansión brutal. Pero cometieron un error fatal. Un error táctico que cambiaría por completo el destino de la columna blindada. El error táctico que firmó su sentencia. Al detectar el movimiento de las fuerzas federales, los helicópteros a lo lejos, las unidades terrestres en la distancia, el cártel tomó la decisión equivocada. En lugar de dispersarse, buscar refugio o cambiar abruptamente de rumbo, decidieron acelerar y mantener la formación compacta. Apostaron a que su volumen, su blindaje y su velocidad intimidarían o abrumarían a la fuerza de respuesta. En una carretera abierta, en un terreno completamente controlado desde aire y tierra, esa decisión fue equivalente a firmar su propia sentencia. A las 7:18 de la mañana, llegó la autorización final al comando aéreo. Procedan. Neutralicen el convoy completo. El primer impacto, el infierno en la Federal 37D. Los primeros disparos no vinieron de la tierra, vinieron del cielo. Los proyectiles resonaron con una potencia que se escuchó en comunidades a kilómetros de distancia. Los 2 vehículos artillados del convoy abrieron fuego desesperadamente hacia el cielo, intentando maniobras evasivas en el estrecho asfalto. Pero los helicópteros artillados de los murciélagos estaban posicionados justo donde el ángulo de elevación de las ametralladoras del cártel no podía responder. Arriba, directamente sobre ellos. El primer vehículo artillado, la punta de lanza, perdió el control por daños críticos en el motor y la cabina. El segundo quedó atrapado en un cerco perfecto de acero y fuego de supresión. En menos de 5 minutos, la columna había perdido sus 2 unidades clave. Y con esas 2 bajas estratégicas, todo el convoy se desmoronó en el pánico. La cacería implacable, 8 horas de precisión. Los 20 vehículos restantes entraron en pánico, intentando escapar en todas direcciones. Algunos aceleraron hacia el norte, desesperados. Otros giraron bruscamente hacia zonas rurales de difícil acceso. Otros intentaron ocultarse en vano entre los cultivos de limón y aguacate. Y unos pocos, los más arriesgados, buscaron refugio en una zona semiurbanizada. Pero ya era demasiado tarde. Los murciélagos anticiparon cada movimiento con una precisión metódica. Desde el aire, el rastreo térmico detectó cada motor caliente, cada hombre escondido. Desde tierra, escuadrones tácticos cerraron accesos y cortaron las brechas de escape. Desde las alturas, los francotiradores aseguraron que nadie pudiera tomar posición o intentar ocultarse de manera efectiva. Cada intento de fuga fue neutralizado con precisión milimétrica, sin bajas civiles, sin daños colaterales. Lo que comenzó como un enfrentamiento se convirtió en una operación monumental de caza sistemática.
Las 8 horas parecieron una eternidad para quienes escuchaban los ecos del combate a distancia, mientras la fuerza de élite rastreaba y neutralizaba vehículo tras vehículo. El silencio final, una lección militar imborrable. Cuando el último vehículo fue inmovilizado y el último tirador neutralizado, el silencio cayó sobre la carretera 37 como un velo pesado a las 3:20 de la tarde. Había terminado. Las cifras oficiales confirmaron lo que ya era evidente. 87 integrantes del grupo criminal fueron neutralizados o detenidos. 22 vehículos quedaron destruidos, inmovilizados o asegurados. Pero el dato que selló la perfección de la operación fue este: 0 bajas entre los murciélagos, 0 heridos. Una operación quirúrgica, metódica, implacable. El mensaje que cambia el juego. Este operativo no solo detuvo un convoy, envió un mensaje de una potencia demoledora que resuena en cada rincón del país. No hay convoy lo suficientemente grande. No hay armamento lo suficientemente poderoso. No hay formación táctica que pueda romper la superioridad aérea, la inteligencia táctica y el dominio terrestre de un grupo de élite bien entrenado. Los murciélagos demostraron inteligencia superior, coordinación absoluta, maniobras impecables y control total sobre el terreno. Conclusión: el día en que la Federal 37 se convirtió en un campo de instrucción. Este 21 de noviembre queda marcado como el mayor golpe táctico del año. La demostración más clara de que la inteligencia táctica vence al volumen, al armamento y al músculo criminal. La victoria no se midió solo en cifras. Se midió en estrategia. Se midió la capacidad de un grupo élite para convertir un corredor de alto riesgo en territorio de dominio absoluto. Ese día, los murciélagos no solo respondieron a una amenaza, la destruyeron desde la raíz. Y el mensaje quedó grabado para cualquiera que intente repetirlo: si vienes en convoy, el cielo te estará vigilando. Excelente. La narración de la batalla de la Federal 37 es un final épico, pero una segunda parte debe abordar las consecuencias inmediatas y a largo plazo del golpe en la estructura del CJNG y en la población de Michoacán. Aquí tienes una segunda parte que funciona como un análisis de las secuelas, manteniendo el tono documental y estratégico. Colisión parte 2. El vacío de poder y el eco del silencio en tierra caliente. Música. Un cambio de tono a algo más sombrío y reflexivo. El beat militar se mantiene, pero más lento, marcando la tensión post-combate. Sonido de radio estática sutil. La escena del crimen táctico, un cementerio de acero. Cuando el humo se disipó y el último operador de los murciélagos abandonó el perímetro, lo que quedó en la carretera 37 no fue solo evidencia, sino una declaración de derrota. La escena era un cementerio de acero. 22 vehículos, algunos destrozados por el fuego concentrado, otros inmovilizados y volteados, testimonio mudo de la superioridad táctica que se había desplegado. El análisis forense de inteligencia tomó días. Cada impacto fue medido. Cada cuerpo identificado, cada arma clasificada. No se trataba de contabilizar bajas, se trataba de cartografiar la estructura interna del convoy. Lo que descubrimos confirmó la peor de nuestras sospechas. El convoy incluía no solo sicarios de primera línea, sino mandos medios responsables de la logística, la extorsión en Uruapan y el cobro de piso en tierra caliente. La columna desarticulada era la columna vertebral de la expansión del CJNG en el corredor del aguacate. El despertar de la mafia, bloqueo, fuga y silencio. El golpe del 21 de noviembre provocó un vacío de poder inmediato. La respuesta del cártel no fue un contraataque frontal, sabían que no podían ganar, sino una mezcla de pánico y estrategia defensiva. Bloqueos simbólicos. La reacción inicial fueron bloqueos desesperados en carreteras secundarias, quemando vehículos civiles sin patrón, un gesto de impotencia para simular control. Duraron apenas horas antes de que la Marina y el Ejército los neutralizaran. Fuga de capital humano. Los remanentes de las células tácticas se dispersaron en la sierra, buscando refugio en sus campamentos base. Pero sin la logística de las 22 blindadas y sin mandos de coordinación, su capacidad ofensiva se redujo a la mínima expresión. El silencio estratégico. Lo más inquietante fue la reacción en los municipios controlados por el cártel. El cobro de piso y la extorsión no cesaron, pero se volvieron silenciosos. Dejaron de usar la violencia abierta, sabiendo que cualquier estruendo atraería de nuevo los murciélagos. Fue una pausa táctica, una forma de bajar el perfil y esperar a que el Estado retirara la presión. El desafío de la estabilización, llenar el vacío antes que ellos. La victoria en la 37 fue táctica. La verdadera guerra es la que se libra después. El reto del Estado mexicano era uno solo: llenar el vacío de poder y territorio antes de que el crimen organizado se reorganizara. Mientras las fuerzas especiales rastreaban la sierra, las brigadas de seguridad ciudadana entraron a los municipios críticos. Se multiplicaron los retenes permanentes. Se aseguraron las rutas agrícolas clave. Por primera vez en meses, productores de limón y aguacate pudieron transportar su mercancía con una sensación de seguridad que no sentían hace años. Pero el miedo persiste. La gente de Michoacán sabe que la victoria del 21 de noviembre es un alto el fuego, no el final de la guerra. El mensaje a la cúpula, la era de la impunidad terminó. El golpe del convoy no solo afectó a los sicarios,
La inteligencia recolectada en los teléfonos satelitales y los mapas incautados permitió a las unidades financieras federales congelar cuentas bancarias y desmantelar empresas fachada vinculadas a la cúpula del CJNG. La lección que se impartió en la Federal 37 fue doble. Logística es vulnerable. La superioridad tecnológica aérea puede neutralizar el blindaje y el volumen terrestre. La inversión en monstruos ya no es una garantía de impunidad. El costo humano es ilimitado. La precisión de los murciélagos mostró al cártel que el Estado está dispuesto a utilizar sus mejores activos, sin temor a una confrontación directa. El 21 de noviembre de 2024 será recordado como el día en que un convoy se encontró con una fuerza que no esperaba. Un día que demostró que, a pesar de la magnitud de la amenaza, la estrategia siempre vencerá al músculo.